¿Qué ha pasado? Que el estado de resultados dice que todo va bien, pero la cuenta de banco dice todo lo contrario. Hoy te voy a mostrar con datos reales cómo construir un flujo de efectivo profesional con Power BI. Este es el ejercicio que todo contador debe dominar. Ahora te voy a mostrar paso a paso cómo con el uso de esta plantilla que te voy a proporcionar pasaremos de un reporte de Excel como este a un reporte de Power BI con gráficos dinámicos como este. Te muestro el contenido de la plantilla. La plantilla posee 4 hojas. La primera sería el plan de cuenta o la estructura que vamos a utilizar para la clasificación de todas las partidas. La segunda trae todos los movimientos de la cuenta de banco. La tercera trae la formulación de una tabla calendario. Y por último, la cuarta, aquí te dejo todas las medidas que vamos a utilizar para el cálculo de todos los KPI que vamos a visualizar en este flujo de efectivo en Power BI. Como primer paso, hacemos una inspección de esta plantilla, viendo cada una de sus hojas. Y como segundo paso, pasamos a Power BI. Estos 4 iconos son iconos de importación de datos. En el caso de nosotros, la fuente que utilizaremos será una plantilla de Excel. Por tanto, le damos aquí y vamos a importar desde Excel el archivo que le voy a dejar en la descripción del video. Aquí podemos visualizar las diferentes hojas. Para fines de nuestro ejercicio, vamos a seleccionar la base de datos y la hoja que se llama plan de cuentas. Luego de seleccionadas las hojas que vamos a cargar, le damos al botón de cargar. Luego de cargada la data, nos damos cuenta que el proceso ha terminado cuando en el lado derecho vemos los archivos cargados con su nombre. Entonces, vamos a copiar el cálculo de la primera medida. Vamos a crear, entonces, para crear medidas, nos ponemos encima del archivo y en la parte de modelado nos va a aparecer las diferentes medidas que podemos crear. En este caso, la primera medida que vamos a crear es una columna. Le damos nueva columna y pegamos la data que tomamos de la plantilla para generar el cálculo. Entonces le damos a el símbolo de OK. Y ya con eso hemos creado la primera medida. Terminado el uso de la confección de las medidas o los cálculos, procedemos a la confección de los gráficos. Para este nuevo paso vamos a introducir esta franja, mostrar todas las visualizaciones que podemos utilizar en Power BI. Elegimos la columna que queremos trabajar y luego elegimos el tipo de visualización con que la queremos mostrar. Ejemplo, vamos a tomar la columna transaccional, que es la columna de cargo y abono, y la arrastramos. Todo gráfico en Power BI se visualiza con la columna Y como la columna donde se pegan los valores, y la columna X es donde agregamos la línea de tiempo en este caso. ¿Cómo buscamos el tiempo? Vamos a la parte de fecha, de aquí a la transacción, y vemos que en la fecha nos muestra una jerarquía. Esta jerarquía nos muestra año, trimestre, mes y días. Para fines de este ejercicio vamos a seleccionar trimestre. Arrastramos trimestre y lo llevamos a la columna X. Como podemos ver, el gráfico va tomando forma ya que tenemos los valores y cada uno de los cuatrimestres de un año. Para una mayor visualización, lo que hacemos es utilizamos el tercer espacio aquí donde está la leyenda, y entonces vamos a utilizar la medida que creamos de categoría para llevar a la parte de leyenda. Con la parte de leyenda, lo que nosotros queremos mostrar básicamente es una división por categoría de cada uno de los elementos que intervienen en el flujo. Aquí tenemos el primer gráfico donde tiene las diferentes categorías. Listo con la parte de etiqueta. Entonces ahora vamos a trabajar la parte del aspecto, que está no en la parte de objeto visual, sino en la parte general. Lo primero que vamos a trabajar es la parte del efecto. Entonces vamos a activar el fondo,
para poder trabajar en un color en el fondo. Y vamos a activar tanto borde visual, aquí en borde visual, que las esquinas se ven redondeadas. Entonces en la parte de título, cambiamos el título y ponemos flujo por categoría. Aquí lo ponemos como un título normal para que sea un poco más grande y trabajamos la parte del título. Lo ponemos en negrita. En este caso le damos un tamaño, le damos un mayor tamaño y lo vamos a centralizar también. Lo vamos a centralizar y si queremos podemos darle un fondo aquí. En este caso está relleno, podemos un color azul cielo para el fondo y para el color del texto lo ponemos negra para que resalte. Terminada esta parte, volvemos a la parte de objeto visual y vamos a trabajar lo que es la columna X y la columna Y en términos de los datos que muestra. Y vamos al mismo proceso, lo ponemos en negrita, utilizamos color negro para que resalte un poco más. En este caso yo voy a elegir ponerlo un poco más grande para que se vea el tamaño del cuadrimestre un poco más grande. Tenemos la opción de ponerle título y otras características que ya serían a gusto de cada persona. En la columna Y hacemos prácticamente lo mismo, como los valores y lo configuramos. Lo ponemos en negrita, lo ponemos a nivel 10, elegimos el color de la fuente negro para que resalte. Y aquí tenemos la opción de cómo lo queremos mostrar, si por unidad de miles, de millones o por valores automáticos. Vamos a elegir millones. Entonces, en este caso, y aquí tenemos el gráfico principal, sería un ajuste adicional. Vamos a trabajar la parte de etiqueta de datos para que los valores se vean mejor. Vamos a la parte de valores, hacerlo más grande, para que sean más grandes, y vamos a mostrarlo en miles de millones para que se vean más, para que los valores sean más acotados. Entonces ya tenemos el cuadro principal. Lo último que podemos hacer es trabajar la parte de fondo aquí. En la parte aquí vamos a trabajar la parte de fondo. Podemos hacer que el fondo tenga un color, el color que queramos, por ejemplo azul cielo. Y aquí podemos manejar el nivel de transparencia que queremos ese color. Si se fijan, si lo ponemos a 100, el color del gráfico es transparente. Y aquí podemos elegir el color. Vamos a elegir un azul un poco más fuerte, sería como este. Y vamos a elegir el nivel de transparencia y nosotros le damos el color deseado, de acuerdo al gusto de cada cual. Vamos a trabajar con otro tipo de gráfico, son las tarjetas. Y lo primero que vamos a trabajar las medidas que totalizan en el gráfico. Estas serían estas, por ejemplo. Vamos a trabajar el total de egresos. Una medida, ese total de egresos vamos a elegir para el formato tarjeta. Entonces a este formato le vamos a dar formato adicional, que es que le vamos a poner un título, en caso deseado, pero lo más importante es la parte de efecto. En la parte del fondo, decidir, por ejemplo, qué color van a tener y con qué tonalidad. Sería, por ejemplo, este azul con el nivel de transparencia deseado. Ok, vamos a la parte de formato de datos. Y aquí decidimos formato de datos. En este caso lo vamos a ver como un número entero. Para la tarjeta damos básicamente el mismo tratamiento que el gráfico anterior. Le ponemos sombra, le ponemos borde visual y hacemos que las esquinas sean redondas. No sé que los bordes se hace relleno. Ya tenemos nuestra primera tarjeta. Ahora, como ya le dimos formato a la tarjeta, no tenemos que volver a darle formato, simplemente debemos copiar y pegar.
Entonces, ahora vamos a introducir un elemento importante que sería un filtro de tiempo para poder ver estos datos en términos de los diferentes años o trimestres que decíamos. En este trabajar con el mismo formato que hemos trabajado en las otras. En la parte de efecto, vamos a sombra, borde visual, y en la parte de las esquinas la vamos a redondear. Vamos a introducir un título aquí. Le damos a la parte de cuadro de texto, le introducimos el título. En el caso de nosotros sería flujo de efectivo. Entonces la configuración la trabajamos aquí, le pongo negrita de cierto tamaño, con la letra más fuerte, centralizamos y trabajamos la misma parte de texto. Le ponemos sombra y borde visual. Vamos a reducir un poquito y sigue redondo ahí. Entonces vamos a ver por aquí. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el título, tenemos las tarjetas que nos dicen la cantidad de ingresos, la cantidad de egresos y el saldo acumulado, y tenemos la línea de tiempo que nos permite hacer el gráfico interactivo y ver por año cómo se comportaron cada uno de los, cómo se comportó 2021, cómo se comportó 2022 y cómo se comportó 2023. Entonces, por último, vamos a trabajar la parte de fondo o el lienzo. En la parte de lienzo podemos elegir un color para el fondo. Vamos a elegir un color. Aquí manejamos el nivel de transparencia del fondo que queremos manejar. Puede ser azul, puede ser morado. O puede ser una imagen específica, podemos poner un fondo. Por ejemplo, podemos poner un fondo cualquiera, es un logo, o algo así, tenemos cualquier imagen. Entonces, podemos poner el logo de la empresa, en este caso se aplica. Entonces, aquí terminamos con la parte gráfica, de flujo. Entonces, como pueden ver, Power BI es una herramienta, es práctica. En el caso del gráfico se trabaja de manera arrastrando la columna y los valores y seleccionando los gráficos de manera que es bastante fácil. También es una herramienta interactiva y es una herramienta que nos permite automatizar la información. ¿Por qué? Porque ya yo hice este gráfico, yo lo hice una sola vez. Lo único que yo debo hacer para trabajar una versión más actualizada de este gráfico es ir a la base de datos, actualizar la base de datos, y en el caso de este dashboard sería darle a actualizar para que él actualice todos los valores del gráfico.